Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro a los Efesios, en el capítulo 2. Hoy tomaremos versículos 6 al 8 aproximadamente. Quisiera avanzar más, pero hasta donde podamos. Y vamos a leer desde el primer versículo, vamos a leer del 1 hasta el 8 para retomar un poco lo que ya hemos visto. Amén. Efesios 2, versículos 1 al 8 vamos a leer. ¿Ya lo tienes? Si lo tienen, digan amén, por favor. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Pudiéramos decir y leer también el versículo 9, la primera parte, que nos dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. La gloria sea para Él. Definitivamente, hermanos, estamos estamos en el estudio en un libro que lleva el ingrediente máximo que nosotros los hombres podemos disfrutar, y es gracia. La gracia maravillosa de Dios, pues cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos hijos de desobediencia, cuando éramos hijos de ira, Él tuvo misericordia de nosotros y nos ha salvado por la fe en Cristo Jesús. Amén. Perdón. El viernes pasado nos visitó un rato nuestro hijo Daniel, y él hacía un comentario al cual me puse a pensar. Y él decía que aquí en Suecia se hace club para enfermos, club para los que les gusta reírse mucho, club para todo. Hay club para toda la clase de personas y hay club para diferentes y casi todos los temas. Y esto pues realmente es así. Y pienso cuán interesante podría ser un club con personas que han sido resucitadas de entre los muertos. Si de alguna manera esto se pudiera realizar y pudiéramos juntar a ustedes que son muy bíblicos, les voy a nombrar ciertos personajes que han sido resucitados en la Biblia. El hijo de la tsunamita, la hija de Jairo, el hijo de la viuda en las puertas de Naín, a Lázaro y a... ¿Cuántos conocen a Eutico? ¿No saben quién es Eutico? Bueno, Eutico, son muchos los que han sido resucitados, pero Eutico tiene algo de especial. Eutico lo encontramos, la historia de Eutico la encontramos en el libro, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del versículo 7 al 12 en adelante. Fíjese, les voy a leer esto porque me parece muy interesante. Versículo 7 del capítulo 20 de los Hechos. Voy a leer hasta el 12. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba habiendo de salir al día siguiente,
y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Versículo 9, aquí viene algo bien interesante. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de su sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Yo también me siento muy consolado y muy animado con esta historia. ¿Y saben por qué? Porque Pablo, el tremendo Pablo, a él también se le dormían. Yo pensé que solamente pasaba aquí, pero el tremendo hombre como Pablo está predicando y este joven se durmió tan profundamente que se cayó de un tercer piso. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios porque Pablo usó el mismo método de Eliseo, tendiéndose sobre el hijo de la tsunamita. La gloria sea para Dios, pero no les contaba esto solamente por hacerles reír. De verdad que si pudiéramos tener un club de personas resucitadas, cuán extrañas o cuántas cosas nos contarían, cuántas confidencias podrían compartir los unos con los otros, qué preguntas tan singulares podríamos hacerles, ¿cierto? También podría suceder que habrían tremendas revelaciones. Podríamos recibir tremendas revelaciones de parte de aquellos que han sido resucitados. Eso no es posible, ya lo sabemos. Y sin embargo, podríamos hacer un mejor club o tener una convención en las mismas condiciones. Y de las confesiones de sus miembros, podríamos obtener, digamos, información todavía más importante. Esta mañana, hermanos, estamos aquí como el club de los resucitados. ¿Cuántos saben eso? Tenemos hoy una convención aunque no somos muchos, hay una convención esta mañana. Una convención que podríamos llamar, ¿cómo podríamos llamarla? Así, de los resucitados. Porque nosotros, como ustedes saben, y ya les apuntaba hace un momento, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos estaban muertos en sus delitos y pecados? Ok, qué bien. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo mismo que los demás. Pero nosotros hoy confiamos en que por la gracia divina hemos sido resucitados de esa muerte espiritual y ahora somos seres que viven para alabar a Dios. Sería bueno que nos reuniéramos para conversar, para repasar el pasado, para regocijarnos en el presente, pero sobre todo cuando nos reunamos, sería maravilloso que siempre estuviéramos esperando el futuro con un ánimo grande en Cristo Jesús. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, como estamos participando hoy de este club o convención de personas poseedoras de la vida de la resurrección, pues ustedes hoy, hermanos, constituyen o son parte de un club más notable que si fuéramos simplemente participantes del club de los resucitados corporalmente. Sería terrible que fuéramos resucitados solamente corporalmente y no resucitados en nuestros espíritus. Sería terrible que no tuviéramos la vida que tenemos hoy. Sería terrible que solamente tuviéramos la vida mental. ¿Sabe? Hablando de vida, quiero decirles, y creo que ustedes lo saben, hay diferentes grados de vida. ¿Cierto que sí? Primero encontramos la vida vegetal. Pero la vida vegetal es algo muerto comparado con la vida animal. No es lo mismo tener un arbolito en la casa que tener un perrito.
Bueno, el perrito tiene más trabajo, pero mucho más divertido. Y con un perro hay algo incluso de comunicación, aunque no verbal, de alguna manera instintivamente el perro entiende. Pero difícilmente nos podrá venir a recibir la planta si está en el fondo de la sala de la casa. Cuando venimos a casa, a veces pasa para algunos que el único que sale a recibirlo es el perro, pero si solamente tuviera plantas, ¿cuál planta pudiera venir a saludarle? Entonces, primero entonces encontramos esta vida vegetal y luego vemos que eso es algo muerto comparado con la vida del animal. Por encima de la vida animal, ahora se ubica la vida mental, una vida bastantemente superior, mucho más superior, porque ya estamos hablando de mente y los animales no tienen esto. Pero fíjese esto, la criatura que es únicamente un animal, un perro, no disfruta de los placeres de la vida mental, la comodidad de una casa, el confort de un auto o la facilidad de viajar en un avión para pasar todo hacia otro continente. Pero tampoco ese animal, fíjese que también hay ventajas en ser animalito. Sí, porque fíjese, tampoco sufren las aflicciones de la vida mental. ¿O cuándo han visto ustedes un tigre arrepentido por haber matado un cordero y habérselo comido? Pero ahí si nosotros matamos a alguien, pues no vamos a estar muy tranquilos. Entonces sí hay diferencia. Pero luego muy por encima del hombre meramente mental, de la vida mental, y en esa misma proporción que la vida mental está por encima de la vida animal, en esa misma proporción y en esa misma diferencia se levanta lo que la Escritura llama la vida espiritual, la vida en Cristo Jesús. Esa está por encima de todas las cosas, amén. Todos los hombres gozan de mayor o menor proporción en la vida mental. Y es bueno que cada hombre cultive su vida terrenal, que obtengan lo más importante en sus vidas, que puedan aplicar los mejores usos en su vida y que sean personas, hombres y mujeres de bien para la sociedad y para ellos mismos, para sus familias. Hermanos, el hombre que vive meramente mentalmente no debe ser despreciado. ¿Sabe? Cuando nosotros somos como somos ahora de este club de hombres y mujeres resucitados por el poder de Dios, de alguna manera pudiéramos sentir que los otros pues son menos. De todas maneras, aunque la vida mental no puede elevarse por sí misma a la vida espiritual, tendríamos que tener cuidado de mirar a los hombres, pues Dios sobre ellos también, dice la Escritura, alumbra el sol. Es importante que tengamos en cuenta que hoy nosotros tenemos una vida nueva, una vida resucitada en Dios, pero esto solamente nos hace dignos de ser adoradores de aquel que nos amó. Y luego a los hombres traerles esta verdad. Ese debe ser nuestra meta. De todas maneras, los hombres no tenemos por qué menospreciarles, porque esta casa que tiene muchos pisos, tiene muchas horas de trabajo y lo hicieron hombres. Y el hombre ha podido levantar muchas cosas. El hombre se engrandece por las cosas que hace. En el ejemplo más práctico en la Biblia tenemos que el hombre quiso hacer un edificio para llegar a los cielos. Y Dios confundió sus lenguas, porque yo le aseguro que el hombre lo hubiera logrado. El hombre tiene capacidad en sí mismo. Él está hecho a la imagen y semejanza de Dios y tiene atributos de Dios aun cuando no haya sido resucitado. Puede hacer cosas. Sería una locura negar que los aviones vuelan. Claro, Dios le ha previsto al hombre todo esto, pero los ingenieros no todos son cristianos, o mejor dicho, la mayoría no son cristianos. Entonces vemos que el hombre tiene capacidad, por lo tanto no es motivo de desprecio al hombre que no haya nacido de nuevo. Más bien es un motivo para nuestras oraciones, para nuestro arduo trabajo en la predicación del evangelio. El hombre tiene muchas cosas, pero el mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que dice la Escritura, permanece para siempre. Diga eso conmigo: permanece para siempre.
El que tiene una comunión estoy hablando. Estoy hablando del resucitado, el que tiene una comunión con Dios, el que tiene una vida espiritual, el que ha sido realmente resucitado por Dios. Pensemos por un momento en esto. Pensemos que usted o nosotros nos encontramos con un hombre muy alto y fuerte, que se ve así muy vigoroso, pero que este hombre no distingue entre un color y otro. Que ese hombre no sabe cuánto es 1 más 1 y solamente sabe comer, beber y dormir. ¿Qué pensaría usted de ese ser? ¿Qué piensan ustedes que es? ¿Un qué? ¿Un tiburón? ¿Un tontico? Fíjese que no sabe nada. Está hecho un cuerpo ahí muy fuerte, pero no sabe nada. No sabe absolutamente nada. No puede irse al metro, no, solamente está ahí. Nosotros podríamos pensar de que ese ser realmente está muerto, ¿cierto? Aunque está vivo, aunque lo vemos vivo, si no razona, si no piensa, para nosotros es un ser muerto. Es como una vida vegetal. Amado hermano, esa es la condición de todo hombre no regenerado. Ese hombre es enteramente inútil aparte o apartado del Espíritu de Dios. Hablando desde el punto de vista espiritual, obviamente. Ya aclaramos que puede hacer cosas físicamente. ¿Sabe una cosa? Esperar lograr que el hombre entienda las cosas espirituales es bastante difícil. Pues son, como dice el apóstol, son discernidas espiritualmente. Por eso todo aquel que quiera caminar con Dios, le es necesario nacer de nuevo. ¿Queremos servir a Dios? ¿Cuántos? Levanten la mano, por favor. La mano derecha, levanten la mano derecha. Todos los que quieren servir a Dios. Gloria a Dios. La próxima vez levantan la izquierda. ¿Quiénes quieren servir a Dios? Todos quieren servir a Dios. Pero conocemos muchos que dicen que querer servir a Dios, pero su vida refleja totalmente otras cosas. Y a ellos les es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entenderlo, no puede conocerlo, no puede percibirlo, pues está muerto. Vive pero como un autómata, está muerto. Por eso la necesidad de ser resucitados. El hombre carnal no puede entender las cosas que son de Dios porque son eternas e invisibles. De la misma manera que un burro no puede entender astronomía, ni un pez ponerse a ver la televisión. De la misma manera, hermanos, la pobre humanidad está muerta, no en un sentido moral, no en un sentido mental, sino en un sentido espiritual. La humanidad está muerta espiritualmente. Y nosotros anduvimos en otro tiempo en esa forma de vida. Pero hoy podemos levantar ahora la mano izquierda. Diga gloria a Dios. Pues Él nos ha levantado de entre los muertos. Nos ha traído de tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha resucitado en Cristo Jesús. Puede decir amén, hermano. Puede sentir gozo en esta mañana por la obra redentora de nuestro Salvador. ¿Puede usted hoy decir, gracias Señor, entiendo que yo era un muerto y tú hiciste algo maravilloso? Tú cambiaste todo mi entorno, tú cambiaste todo lo que había en mí. Tú lo hiciste para mí. Te alabo, Dios, te doy gracias. Hermanos amados, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. La humanidad está muerta. Así lo describe la palabra de Dios una y otra vez de manera sumamente clara. Los hombres no renacidos son, hermanos, como las figuras de yeso en la iglesia católica. Tienen ojos, pero no pueden ver la misericordia de Dios. No pueden ver la misericordia de Dios en sus vidas. Los hombres no regenerados tienen oídos y no oyen la palabra que tiene el poder que les puede salvar. Tienen boca,
y no pueden ni saben orar a Dios ni clamar a Dios. Al contrario, lo rechazan. Tienen boca y no pueden cantar a Dios, no pueden alabar a Dios. Y en su corazón muerto no ama a Dios ni le adora. Los hombres carnales, hermano, se confunden con las primeras cosas que usted o palabras del conocimiento de Dios que usted le pueda decir. Tal como le sucedió a Nicodemo, que cuando se le dijo que le era necesario nacer de nuevo, comenzó a preguntar: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? No entendió nada. Y así está la humanidad, hermanos. Así está la humanidad. Y así están muchos de nuestros familiares y amigos muertos. Pero tú y yo, hermano amado, tenemos de parte de Dios algo maravilloso: la palabra que da vida. Amén. O como la mujer samaritana, que cuando el Señor le informó del agua viva, no pudo entender la verdad espiritual y exclamó: no tienes con qué sacarla, Señor, del pozo. El pozo es hondo, ¿cómo la sacarás? ¿De dónde pues tienes el agua viva? Así está el mundo. Se le presenta a Cristo, dice: pero ¿cómo Él me puede resucitar si yo estoy vivo? Pero caminando como vivos están muertos. Los hombres están espiritualmente inconscientes de la verdad espiritual y están muertos para ella. ¿Ha probado arrodillarse usted con un incrédulo? ¿Orar con un incrédulo? ¿Ha probado alguna vez decirle a un incrédulo: venga, oremos los dos al Señor? Sería lo mismo que intentarlo con un muerto en su sepulcro. No hay respuesta espiritual. Mire, hermano, el infierno no le asusta a ese hombre. ¿Sabe? Yo conozco varios que cuando se les habla del infierno dice: bueno, pues me voy allá, ¿y qué? No le asusta el infierno porque como está muerto, ya no sabe, no necesita morir más. Piensa que solamente es esta vida y se acabó. Si estás sentado aquí hoy, hermano, y tu pecado no te incomoda, tú necesitas ser resucitado. Si tu pecado hoy no te molesta, es porque no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas el agua de vida del pozo profundo del amor de Dios. Porque si tú estás vivo, entonces estás luchando cada día contra el pecado, confiando en las promesas de Dios, que Él nunca te dejará, nunca te desamparará y que siempre estará contigo. ¿Cómo podría entonces, hermano, el muerto arrepentirse de un pecado que no puede sentir? ¿Cómo? No se puede arrepentir, pues él siente que está haciendo todo muy bien. Y usted pensará: ok, pastor, usted está diciendo algo un poco contrario a lo que usted dijo el domingo pasado. Le oímos decirle a estos muertos que se arrepientan y se conviertan, y ahora está diciendo que están totalmente muertos. Yo sé que me oyeron hacerlo. Yo sé que me oyeron y me vieron decir eso. Y me oirán de nuevo decir lo mismo. ¿Saben por qué? ¿Por qué le hablo hacia los muertos? ¿Sabe por qué quiero que todos le hablemos hacia los muertos? ¿Y por qué les pido que hagan cosas que no pueden hacer? ¿Saben por qué lo hago? Porque Dios, por medio de su palabra, me lo ordena. Por eso le hablo hacia los muertos. Y cuando yo obedezco y cuando usted obedece el encargo de Dios de predicar esa palabra preciosa, entonces sale un poder con esa palabra hablada y los muertos resucitan y se despiertan por causa del poder de Dios, del poder vivificador del Espíritu Santo, por causa de Él. Y aquellos que no podían arrepentirse y creer de forma natural, entonces se arrepienten y creen en Jesús y escapan de sus pecados y escapan de la ira venidera. Todos lo hacen no porque nosotros lo hagamos bien, sino por el poder de la palabra de Dios que ha sido enviada para salvar a la humanidad, por el amor y la misericordia de Dios. No hay otro motivo, es solamente Él. Y hoy, hermanos, en el nombre de Jesús,
quiero instarlos a que no callen más. Y digo que no callen más porque me gustaría verlos predicar la palabra de Dios. Me gustaría que ustedes cada día pudieran decir: el Señor me usó para llevar a al conocimiento suyo. El Señor me habló y trajo a esta persona a mi vida, y yo pude hablarle del evangelio, pude hablarle de la vida, pude hablarle de la resurrección, pude hablarle de la luz admirable. Hermanos, yo sé y créanme que sé que ustedes saben que no es un poder propio. Realmente no es algo que yo pueda hacer para despertar a los que están muertos y en su sueño profundo. Y que no es ningún poder mío que toca las almas, el alma de ningún hombre, ni tampoco el poder suyo. Es un poder divino que Dios ha puesto en su palabra preciosa, como ya les dije. Y que cuando esa palabra es predicada fiel y plenamente, entonces esa palabra produce vida. Aló. Esa palabra produce vida. Vida. Y no cualquier vida. Vida eterna. Y vida abundante hoy. Por eso queremos, hermano, aquí los viernes estudiar y conocer más sobre el evangelismo, porque el Señor así lo demanda de nosotros. Vamos a terminar con eso de que hoy no puedo porque resulta porque jueque. ¿No han escuchado ese término antes, cierto? Bueno, pues escríbalo ahí, primera de Óscar 1:1. Jueque. ¿Qué pasó, hermano? Jueque. Y no saben decir, por favor, hermanos. ¿Sabe? Yo voy a venir así venga solamente uno. El viernes pasado iba a venir solamente uno y lo llamé y le dije: hoy sí ya no vengas porque mejor quédate en la casa. No digo quién es pero ni lo estoy mirando, pero bueno. Amados hermanos, por eso queremos conocer más de la palabra de Dios, porque ella tiene poder. Queremos conocer más, tener más herramientas para cuando vayamos ahí afuera a la calle, ir en el poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección que tiene su santa palabra. Porque creemos firmemente lo que la Escritura dice. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, en su primera parte. Y cuando habla aquí de ley significa palabra. La palabra de Jehová es perfecta. No hay nada que pueda hacer lo que la palabra de Dios puede hacer. No hay nada. No es cuanto usted haga, ni diga, ni patalee por sus amigos, sus hijos, sus sobrinos, sus primos, su familia. Es la palabra de Dios hablada, ungida por el poder del Santo Espíritu, que tiene vida en sí misma. Supongan esto, hermanos, que un hombre ha estado muerto y que ha sido enterrado como todos los demás en algún cementerio, en alguna catatumba, ya qué sé yo, en alguna ciudad de muertos. Un ángel de pronto lo visita y por el toque divino de la gracia de Dios, el poder de resurrección de Dios, entonces vive. Ahora pueden ustedes pensar o entender la primera emoción de ese hombre cuando comienza a respirar. O sea, lleva 20 años ahí y de pronto el poder de Dios lo resucita. Y apenas que hará, ¡oh! Resurrección ahí en ese hombre. Y ahí está, pero está todavía metido en su ataúd, en su féretro. ¿Y qué comienza a sentir? Siente que se asfixia, se siente encerrado. Había estado allí durante los 20 años, pero nunca se sintió incómodo hasta ahora. ¿Por qué no se sintió incómodo antes? Porque estaba muerto. Así hemos vivido nosotros y así hay muchos por las calles hoy. Él se sentía lo suficientemente a gusto en su estrecha celda, pero estaba ahí y no se incomodaba. En el instante en que este hombre vive, experimenta un horrible sofoco o un ahogo terrible.
Pues hermanos, la vida no puede estar encerrada en un ataúd. ¿O sí? Entonces este hombre comienza a luchar. ¿Para qué? Para librarse. Levanta con toda su fuerza esa terrible tapa, esa cosa que le oprime. Abre y quiere romper ese ataúd y levanta la tapa de ese ataúd que con 20 años seguramente ya está podrido. Menos mal que no era un resucitado del día anterior, porque le costaba más. Tal vez tenemos muchos años esperando que alguno venga al conocimiento de Cristo. ¿Sabes una cosa? No importa cuánto tiempo haya pasado, si la palabra de Dios llega. ¿Sabe una cosa? Si Dios tiene la misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros, ¿sabe? No importa el tiempo, no importa cuán rancio nos parezca que es, no importa cuán difícil nos parezca que es, el poder de Dios lo va a hacer. El poder de la palabra de Dios, hermanos, Él lo va a levantar. Entonces este muerto levanta ese tablón, así como el hombre impío, hermano. Así como el hombre impío recibe vida. ¿Saben qué es impío? ¿Saben qué es impío, cierto? Impío es aquel, es contrario o en contra de la piedad. O sea, conoció la piedad o conoce la piedad hasta cierto punto, pero no vive conforme a la piedad. Entonces este hombre está ahí. Y qué alivio cuando de pronto experimenta que se rompe ese ataúd. De igual manera, hermanos, le decía, el hombre impío está lo suficientemente contento con su pecado. Asiste a la iglesia, viene el domingo a la iglesia, es quebrantado el día domingo y él vive contento con su quebrantamiento del día domingo. Una pequeña emoción aquí, una cosa más allá, pero sigue con su avaricia y con su mundalidad. Pero hermano, cuando el hombre realmente es tocado por Dios, cuando Dios lo revive, al tener vida, su pecado es como un sepulcro. ¿Me explico? Al tener vida, el pecado le estorba. Al poder tener vida, las cosas, el pecado que lo mantiene encerrado, le estorba. Cuando la vida viene, hermano, la oscuridad no puede permanecer. Nosotros apagamos la luz por las noches para dormir. Pero ¿le gustaría a usted tener todo el tiempo en la casa a oscuras? ¿Por qué? Porque necesitamos el poder mirar las flores, el poder mirar los árboles, el poder mirar hacia afuera, el ver la luz del sol. Eso es inherente a la vida. Cuando tú te encierras en tu habitación y no quieres ver la luz, tienes que decir, Dios mío, algo mal está pasando conmigo. Trae convicción de pecado a mi vida. Y si yo creo que no estoy haciendo nada mal, entonces sucede que Dios se equivocó. ¿Creen ustedes que Dios se equivoca? Definitivamente no. Hay algo que tiene que ser cambiado. Necesitamos luz porque estamos vivos. Y si no necesitáramos luz, de igual manera, hermano, le puedo decir que el hombre está muerto. Y por eso el sepulcro no le molesta. Por eso el pecado no le molesta. Pero cuando hay vida, el pecado molesta. Cuando el hombre tiene vida realmente en Dios, no encuentra una posición agradable en un lugar como un ataúd. Lucha para poder escapar de eso. Se siente un desgraciado, se siente muy triste por no poder vivir la vida con Dios. Con frecuencia, hermano, el primer esfuerzo que uno hace en la vida cuando viene a Cristo es comenzar a tirar fuera de su vida. Las primeras cosas son la blasfemia. ¿Cuáles son esas cosas? Uno dice, ay, ¿qué la blasfemia qué es? Una de las cosas que normalmente hacíamos cuando no creíamos en Dios era decir, Dios no existe, ustedes son fanáticos, ustedes son locos, todas esas cosas. Yo lo hice por si acaso. Yo sé que ustedes no. Ustedes son muy santos.
Pero yo he sido siempre muy buen pecador, fui un muy buen pecador, por eso es que digo que la misericordia de Dios es grande. ¿Cuántos le alaban? Porque yo he sido un terrible pecador, fui un terrible pecador, hoy sigo siendo pecador, pero soy un pecador redimido por la sangre del Cordero. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, así estamos todos nosotros. ¿Sabe? Nosotros tiramos fuera de ese ataúd partes, y en eso les decía, es como tirar fuera toda blasfemia y tanta inmundicia que nosotros vamos acumulando en nuestra vida. Satanás pensaba que nos tenía asegurados. Satanás pensaba que nos tenía ahí en un ataúd atornillados y que de ahí no nos movía nadie. Satanás estaba contento por la forma en que nos tenía. Pero eso podía ser normal para un muerto, pues ese muerto no se iba ni siquiera a mover. Pero cuando estamos hablando ya de una vida, ya de alguien resucitado, no, hermano, no hay tornillo, no hay puerta que pueda parar a un vivo. El hombre pataleará hasta romper ese ataúd dañado y malo, porque ¿saben una cosa? Dios le da el poder para salir de todo ataúd, de todo féretro. Dios lo levanta de ahí donde está, de lo más sucio, de lo más bajo, de lo más ruin. De ahí Dios ha levantado a hombres y mujeres que hoy le sirven y le alaban para la gloria de su nombre. Pero regresando a nuestra resurrección en la bóveda, entonces el hombre está jadeando ahí, se siente refrescado por el aire, el poco aire que hay en su ataúd. Pero pronto experimenta una humedad en su cuerpo, comienza a sudar, suda copiosamente, como yo, y siente que se desvanece y está a punto de expirar. Así el hombre que es renovado siente un poco al principio su incapacidad y gime a Dios, anhelando el poder, y clama a Dios. Y entonces cuando Dios lo resucita dice: ahora lo entiendo, necesito arrepentirme, necesito creer en Dios, necesito ser salvado. Ese hombre nunca había sentido eso. Ha vivido una vida de gracia. ¿Sabe por qué no había sentido eso? Porque estaba muerto. Por eso ahora anhela cosas diferentes. Y como que dice: oh, un momento, ¿qué pasa aquí? ¿Será que estoy vivo? ¿Será que esto no es solamente un sueño? No, Dios lo está levantando. Todo es nuevo para él, y entonces ya ve un poco de luz y se da cuenta que hay cientos de otras personas que están muertas. Se dice: oh, grandioso Dios, buen Dios, cómo ha sido bueno conmigo. Pero qué horrible es este lugar para una persona viva. Ya no quiero estar más ahí. Ya no quiero estar en este sitio tan terrible como un ataúd. Entonces, ¿qué hace? Se quiere quitar la mortaja. ¿Saben qué es eso, no? El sudario. ¿Usted se imagina uno resucitado? Contento, resucitado, llega donde la familia, y la semana siguiente todavía andando con la misma ropa. No. Se quiere quitar el traje de muerte. Eso hace aquel que ha sido resucitado. Mire, ¿recuerdan ustedes qué dijo Jesús a los que estaban ahí de mirones cuando resucitó a Lázaro? ¿Ustedes recuerdan qué les dijo? Le dijo: desatadle, quítenle la mortaja. Desatadle, él ya no está muerto, y esas prendas, esa ropa ya no es digna de un ser vivo. ¿Qué ser vivo le gustaría andar con mortaja? ¿A qué ser vivo le gustaría andar todo vendado? Mire, amados hermanos, el ejemplo nos lo dio el mismo Jesús. El mismo Jesús dejó sus prendas en el sepulcro, y creo que entender que nos lo dejó como ejemplo. Les voy a leer lo que dice Juan 20, 6 al 8. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan cuando Pedro entró al sepulcro? ¿No se acuerdan? Pues ya lo vamos a recordar. Aquí va Juan y luego llega Pedro. Dice versículo 6:
Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Lo entendimos o lo leí mal? ¿Lo leemos otra vez? Versículo 6 leemos. Luego llegó Simón Pedro tras él, o sea, tras Juan, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario, versículo 7, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Versículo 8 dice: entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Jesús mismo dejó su traje con cual lo habían llevado al sepulcro. Así, hermanos, un hombre que ha sido renovado por la gracia de Dios, cuando descubre dónde está, puede comenzar a gritar. ¿Y qué gritaría? Esto no es un lugar para mí. Sáqueme de aquí, esto no es un lugar para mí. Gritaría ese muerto, ¿cierto? Ese muerto resucitado. La pregunta es ahora, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como resucitados de parte de Dios, ¿podemos nosotros estar en un sitio de muerte? ¿O es el lugar para nosotros los lugares donde solamente hay muerte? ¿Es un lugar para nosotros el bar, la cantina o la discoteca? Tal vez eso era un sitio apropiado para un alma no regenerada. Pero ¿qué puede hacer un heredero del cielo en un lugar así? ¿Qué podría decir? Señor, líbrame, dame luz y libertad. Alguien que realmente ha nacido de nuevo. Saca mi alma de la prisión para que pueda vivir y alabar tu nombre. Entonces ese hombre experimenta el primer amor. Una de las cosas que nosotros podemos notar en alguien que es nacido de nuevo es lo siguiente: que busca a los demás para que tengan lo que él ya tiene. Ya se refresca al mirar la vida, la naturaleza. No busca las partes oscuras, busca las partes de luz. Y no estoy hablando de esta meramente luz, sino en la luz interior del Señor. No podemos imaginar que desearía retornar de nuevo a la bóveda, a sus féretros, a su ataúd. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Abandonar definitivamente toda esa oscuridad y ese lugar terrible donde estuvo enterrado. Yo no entiendo cómo a veces algunos dicen que se vuelven al mundo. Realmente no lo puedo entender. Hay una sola explicación: es que nunca nacieron de nuevo. ¿Cómo querer volver a estar enterrado? ¿Cómo volver a querer andar con un traje inmundo a pestilencia? ¿Cómo poder volver a estar atado de pies y manos sin poder moverse? ¿Cómo poder querer andar en oscuridad y no ver la luz del sol? ¿Cómo poder vivir en desgracia pudiendo vivir en gozo y alegría de parte de Dios? Un hombre que es nacido de nuevo, una mujer que es nacida de nuevo, yo creo que se estremece, hermano amado, ante solamente el recordar lo que vivió antes, y por nada del mundo quisiera experimentar eso de nuevo. No quiere volver a pasar por lo que tuvo que pasar. Está afectado con cada recuerdo del pasado y especialmente atento para poder ayudar a los que pudieran necesitar ayuda. Darle la mano a un hermano para liberarlo, a uno que está fallecido, está muerto, para traerlo a vida. Tiene hambre de predicar la palabra de Dios. Hermano, el convertido, la mujer y el hombre convertido tiene terror ante el pensamiento de regresar otra vez a divertirse como lo hacía antes. Esas cosas ya no son para él, pues esas cosas que lo absorbieron antes
ya no son deleite para su vida. El que es nacido de nuevo no quiere volver atrás. El que es nacido de nuevo no quiere volver a vivir la lúgubre vida que vivió. Dice, no, eso ya no es para mí. Tal vez fueron cosas buenas para mí en algún tiempo, en ese estado de muerte. Pero ahora, habiendo ingresado en una nueva vida, en un mundo nuevo, en una vida abundante con Dios, ya no es más deleite para Él. Ya no podemos encontrar el deleite en las cosas del mundo, si realmente somos hijos de Dios. De la misma manera, hermano, que las vendas y el sudario no son deleite para un vivo y solo puede pensar en ellos con dolor y pensar en su liberación, en gratitud hacia Dios cuando recuerda que un día estuvo atado, pero ahora es libre en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Amado hermano, ¿de qué te estás vistiendo hoy? ¿Cuál es el área de su vida en la que todavía hay que cambiar, hay que quitar? ¿Cuál es esa luz que se necesita? Cristo. ¿Dónde está el sitio oscuro de tu corazón? Hoy hay una oportunidad para que la luz de Cristo alumbre ahí y ya no camines un día pensando en las cosas de la iglesia, queriendo estar en la iglesia, pero también queriendo y añorando tener cosas que hacías antes. ¿De qué te vistes hoy? ¿De traje de muerte o de Cristo? ¿De qué nos vestimos hoy, hermano? ¿Sabe? Incluso las cosas que nosotros tenemos, las cosas que usamos, las cosas que compramos, hablan de lo que nosotros somos. La forma en que una mujer se viste, la forma en que un hombre camina, la forma en que un hombre habla, hablan de su propia vida. ¿De qué te vistes? ¿De vida, de Cristo? ¿O te sigues poniendo los mismos trajes de antes? En el versículo 6, en la parte B, dice: y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estoy hablando del versículo 6 del segundo capítulo del libro de los Efesios. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos hablando de una vida con características que pertenecen al cielo. Por eso les digo que las cosas que nosotros tenemos, compramos o hacemos, demuestran lo que somos. Hay una parte muy sensible que nosotros incluso, de alguna manera, yo entiendo cierto fanatismo y un grave problema cuando vemos que algunas iglesias tienen como doctrina que las mujeres tienen que venir con una falda larguísima. Realmente eso es una exageración. Pero a veces pienso, ¿sabe? Mejor que vinieran con una falda larguísima todas las hermanas en lugar de que vinieran con escotes que solamente traen la atención de los hombres. Si tenemos vida, si tenemos luz, pues entonces nosotros viviremos en luz. Y una persona que es nacida de nuevo, una mujer que es nacida de nuevo, es una mujer recatada, es una mujer que se guarda, es una mujer respetuosa y es una mujer que piensa cómo debe representar no solamente a su marido, sino a Cristo su Señor. Por otra parte, hermano, estar sentados en lugares celestiales significa que para Dios el plan está concluido, posicionalmente hablando. ¿A qué me refiero? De que nosotros estamos vivos aquí, pero nuestra posición en Cristo está en los cielos, con Él. Esa es la victoria que nosotros ya tenemos. Y nadie nos la va a quitar. Y nadie nos la va a quitar. Porque hemos entendido que hemos resucitado. Y ninguno de nosotros, estoy seguro ahora, lo puedo asegurar de verdad, que quiere volver a vivir una vida o quiere volver a estar en el sepulcro. ¿O quién quiere volver? Hoy podemos nosotros compartir las bendiciones como garantía de que se operará también la resurrección física y la transformación que nosotros esperamos. Esa es la otra parte, estamos seguros. ¿Para qué hizo el Señor esto?
Versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. La palabra mostrar en el griego significa poner en exhibición. Y esta palabra se utiliza unas 10 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, leemos que, por favor acompáñenme a Romanos 9:17. Dice Romanos 9:17, porque la escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar, para exhibir, eso quiere decir, mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por la tierra. Para hacerse famoso Dios. Algunos tienen envidia de la fama del Señor, por eso dicen que ahora son apóstoles, querubines y doctores de la ley. No sé qué cosa. ¿Sabe una cosa? Ayer me informaba un hermano que ya hay unos que ya no quieren ser apóstoles. Ahora ya no quieren ser apóstoles. Increíble. Yo pensé que esto, un día lo pensé, dije, no creo que se atrevan a tanto. Pero sabe que ya hay uno que se llama Lucas Márquez que dice que es un querubín. Otro es doctor en no sé qué divinidades. Y aquí tenemos a nuestro hermano, bueno, hermano yo no lo llamo, a Rodolfo Rojas, que ahora ya nombró apóstoles porque ahora es mayor que apóstoles. Hay un hermano que ustedes conocen y tiene una frase bastante fuerte. Yo pensé que nunca iba a decir yo lo mismo, pero lo voy a decir. Conocen a Armando Aldúcil, ¿no? Cuando él escucha cosas así, dice: yo no sé qué cosa habrá fumado. Y de verdad, yo no sé qué cosa habrá fumado Rodolfo para decir que ahora es otra cosa. Ni Lucas Márquez. Bueno, dejémoslos allá, que ya para muertos ya tenemos bastantes aquí. Estamos hablando de esto y para qué traer más. Entonces, hermanos amados, entonces leemos lo que el Señor puso a Faraón. ¿Para qué? Para exhibir que su poder. Dijo: para mostrar en mí tu poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mire lo que dice la escritura con respecto a Pablo. Pablo fue recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase toda su clemencia. Primera de Timoteo 1:16 dice: pero por esto fui, el mismo Pablo diciendo y contándole a Timoteo lo siguiente. Le dice: mira Timoteo, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¡Wow! Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo exhibiese, mostrase, pusiera avisos muy grandes en el cielo de su misericordia y de su clemencia. Para eso Él lo hizo, para eso me trajo a mí. Y Pablo decía: yo como un abortivo, yo que soy nada, Él lo quiso hacer para que se pudiera ver su misericordia. Dios lo ha traído a usted aquí para engrandecer su nombre y para manifestar su misericordia, para manifestar su clemencia. Tal vez usted es el único en su familia que camina en Cristo, pero hoy quiero decirle una cosa: esa clemencia no se va a quedar ahí. Confíe en el Señor. Dios tiene palabras de vida eterna. Versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación por medio de la fe. Hermanos, miren esto: anunciar la gracia y la salvación por medio de la fe era darle a los hombres una esperanza. Era darle a los hombres una esperanza que ya no tenían. La salvación por medio de la fe. Esa entiendo yo, fue la intención de Dios al proclamar las buenas nuevas de salvación en todos los tiempos. ¿Entendieron eso o no, cierto? Ya lo explico.
Yo creo realmente que Dios dio la palabra a los hombres en el Antiguo Testamento. O sea que cuando le hablen del Evangelio nuevo, no les crean, es mentira. Están robando la plata a los demás. No hay Evangelio nuevo. El Señor manifestó sus buenas nuevas incluso en el Antiguo Testamento. A los profetas, a los reyes, a hombres y mujeres, Dios le dio la palabra de vida. Esto lo voy a repetir. 71 versículos. Cuente usted en el Génesis y usted encontrará Génesis 3:15. Y ahí está la primera alusión a Cristo Jesús como Salvador. Génesis 3:15. No, ahorita no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, que vamos ya un poco retrasados. Entonces Dios hizo esto de dar esperanza para los muertos en pecados. Era para mostrar la manera que Dios había preparado el camino para que entrasen al reino de Dios. Eso es el motivo por el cual Dios ha dejado la predicación del Evangelio, para que podamos entrar al reino de Dios. Eso es lo que Dios preparó para que nosotros entendamos, conozcamos y querramos entrar en el camino de Dios. Es la predicación del Evangelio, la esperanza de vida en nosotros. Si nosotros tenemos hoy una esperanza de vida, es por el Evangelio. Porque si no conociéramos el Evangelio, mi amado hermano, no tendríamos esperanza y estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo nunca se cansó de señalar el lugar que tenía la fe para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Siempre estuvo hablando de la fe. Siempre habló de la fe. Pablo no se cansó de afirmar que no se trataba de algo exterior solamente o superficial. Pablo no hablaba de ser un miembro de un partido político, de un grupo donde no se le pone fallas y no asiste. Pablo no hablaba de tener un grupito agradable para pasarla bien. Para Pablo, tener fe en Cristo era sinónimo de estar unido a Él. Amén. Unidos a Él. Unido a Él por la fe. Cada creyente se convertía y se sigue convirtiendo en poseedor y practicante de la vida del Señor Jesús. Deje que eso le caiga en el corazón, porque parece que no me lo entendió. Por la fe, hermano amado, en el Señor Jesús, cada creyente se convertía, se convierte y se convertirá en poseedor, escuche esto, propietario, dueño y practicante de la vida del Señor Jesús. Pues Él dio su vida en propiciación por nosotros. Él la dio y cuando yo la recibo, me apodero de ella. Nos apoderamos de la vida del Señor cuando creemos y tenemos fe en Él, en sus promesas y en el Evangelio que Él ha dejado, en las buenas nuevas de salvación. Amado hermano, Pablo estaba convencido de que la fe en Cristo era sinónimo de entrega incondicional a su autoridad, a su vida triunfante. Para Pablo, el tener fe realmente era algo muy diferente a lo que nosotros entendemos. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su amor, de su gracia, de su misericordia. Amados hermanos, de esa manera proclamamos nuestra muerte para que Él viva en nuestro interior. Amén. Ya casi termino. En parte, hermanos, nuestra incomprensión del tema de la fe radica en el significado que en nuestro idioma tiene la frase tener fe.
Yo mirando en el diccionario dice lo siguiente. Así como sinónimos: promesa, expectativa en algo, esperanza de algo que se verificará, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros tenemos como idea o concepción de la frase tener fe. En cambio, el término griego, que es pistis, yo no quiero hablar mucho griego aquí porque si apenas hablo español, imagínense si le metemos griego, eso va a ser difícil, no me van a entender menos. Entonces, en cambio, el término griego es mucho más sólido, pues significa, escuche esto, la firme persuasión o convicción basada en algo oído, en algo escuchado. Nosotros creemos que tener fe es, algunos dicen yo declaro, ¿no? Bueno, aquí no hay de eso. Pero no, ponen fe en la fe. Pero en el original era creer firmemente, una persuasión y una convicción completa en lo que escuchaban. Y en el Nuevo Testamento se utiliza en relación a la confianza puesta en el mensaje de Dios. Mira lo que dice Romanos 3:25. No lo busque, yo se lo leo. Bueno, si quiere buscarlo, hágalo. Yo cómo le voy a prohibir eso, si tengo que animarlo a que lea la Biblia. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Entonces dice Romanos 3:25, hablando de esto. Mira, ahora lo vamos a escuchar, ¿ok? Y vamos a poner en práctica al estilo griego cómo se hace, ¿ok? Romanos 3:25. A quien Dios puso, aquí se está refiriendo a Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar que su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A ver, ahora lo escucharon. Los pecados pasados Dios los pasó por alto, o los pasa por alto. Sus pecados y mis pecados Dios los pasa por altos por una sola cosa. ¿Cuál? Por medio de la fe, porque usted y yo tenemos fe en la sangre de Cristo. Creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora lo estamos haciendo como el sentido griego. Escuchamos esto, lo creemos y tenemos fe que eso es una verdad de Dios, y que por causa de creer en la fe, de tener la fe en la sangre preciosa de Cristo Jesús, la justicia de Dios es calmada y ya su ira no viene contra nosotros, sino que ahora es su misericordia, pues Él pasó por alto nuestros pecados porque tuvimos fe en la sangre de Cristo. Así es la fe genuina. Dele gloria a Dios. Hermanos, la fe en el sentido del Nuevo Testamento es confianza en la obra transformadora del Evangelio de Cristo, a quien tenemos que rendirnos sin condicionamientos, sin condiciones, de forma incondicional. Por esto causa, creer en el sentir de Pablo no era solamente dejar entrar a Cristo, sino además entregarle el mando completo de la vida. Porque le hablaban de Cristo y decía, eso lo creo, y conforme lo que yo creo y me han hablado de Cristo, así vivo. No era algo así, la fe me pone a caminar así como a saltitos, y yo soy súper espiritual, tengo fe para todo. Tengo fe que la olla no se me va a quemar, o si me vaya a la casa y esté hirviendo el agua. No se me va a quemar porque tengo fe. Así hablan muchos, pero porque no tienen el conocimiento de la fe. Hermanos, el apóstol Pablo vinculó la fe con la obra expiatoria de Cristo de una manera tal que llegó a ser como el eslabón de todas las cosas. Él ponía la fe en todas las cosas. Ya les leí Romanos 3:25. Hablaba de la fe como ¿qué? Como la propiciación por nuestros pecados. Pablo habló de fe refiriéndose a la justificación. Romanos 5:1 dice, y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, dice Efesios 3:12. La fe es el único canal para recibir el favor de Dios y hacer nuestro el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Hace tiempo les decía que la fe es como la mano que se estira a recibir lo que Dios da. Amén. Terminamos diciendo esto. En la última parte del versículo dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Dónde dice eso? En el 8. 2:8. Final. La última parte. El don de Dios. Amados hermanos, ya termino ahora sí. Ya saben que cuando digo esto me falta media hora. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios afecta no solamente la fe, sino también todo lo que está en juego, especialmente la salvación. El don de Dios no solamente es la fe, sino el resultado total es la salvación. La palabra don en griego hace referencia a un regalo que puede tener el significado de un honor, una condecoración o de una ofrenda para Dios. En este caso, hermano, Pablo está pensando en el gesto supremo de Dios al regalar algo que era similar a lo que los sacerdotes querían hacer. Pero pues obviamente tiene un valor inmensamente mayor, pues los sacerdotes querían darle a los hombres perdón de pecados por medio de los sacrificios que se hacían en el antiguo, en el tabernáculo. ¿Cuántos saben y recuerdan de eso? Levante la mano el que no sepa eso. Uy, todos saben, gloria a Dios, qué picudo estos hermanos. Entonces el don de Dios es principalmente Cristo. El don de Dios es principalmente Cristo mismo, hermanos. No me miren feo, si no me lo entendieron, lo vamos a ver bíblicamente. Juan 4:10 y aquí terminamos. Jesús mismo dice que Él es el don de Dios. ¿Dónde dice eso? Juan 4:10. Respondió Jesús, está hablando con la mujer en el pozo. Respondió Jesús a la mujer y le dijo: si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. El regalo que Dios nos ha dado es su propio Hijo. El regalo más grande que Dios nos ha dado es su propio Hijo. La palabra regalo es sinónimo de don. Amén. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Ya terminamos, hermanos, para que no me siga mirando mal. Termino diciéndoles esto. Hoy esa agua viva está disponible para ti. Hoy esa agua viva, que es Cristo Jesús mismo, quiere tocar tu vida, quiere cambiar cosas en tu vida, quiere levantar tu vida para que tú puedas decir: yo le sirvo a un Dios vivo que me ha dado vida, a un Dios que me sacó de tinieblas, a un Dios dador de vida, a un Dios poderoso en palabra para resurrección, a un Dios maravilloso, fuerte, sublime y eterno, que tuvo compasión de mí y aplica su misericordia y me regala su gracia y me da su don, su Hijo, lo entrega por causa de mi pecado. Dios es bueno y aquí hoy lo hemos visto. Estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida y hoy nos ha resucitado. A nosotros nos ha resucitado juntamente con Cristo.
Pueden darle gloria a Dios por eso. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar orando.